Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por asistir a esta jornada y bienvenidos. Esta jornada ha sido coorganizada por los centros Eurodirect Aragón y Eurodirect Maestrazgo. Yo soy Lorena Sales y soy la técnico del Eurodirect Maestrazgo. Y junto con todo el equipo del Eurodirect Aragón hemos estado trabajando en red para poder organizar esta jornada. Para poder mantener un orden durante la jornada y que podáis hacer preguntas y demás, vamos a utilizar el chat. Lo tenéis en la parte de la derecha para los asistentes donde podéis colocar vuestras preguntas. Estas, una vez terminadas todas las ponencias de las tres personas que tenemos y demás, se irán leyendo y se irán respondiendo por parte de ellos. Así que, sin más, vamos a dar comienzo a la jornada, denominada La financiación en la Unión Europea, claves del nuevo marco financiero plurianual y su impacto para Aragón. Le damos la bienvenida al señor José Luis Pinedo Guillén, secretario general técnico del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, y al señor Luis Sebastián Estaún García, director general de Desarrollo y Programas Europeos, quienes darán la bienvenida a la jornada respectivamente. Por ello, en primer lugar, señor José Luis, adelante, todo suyo. José Luis, ¿estamos ahí? ¿Me oye? Sí, Sí, venga. perfectamente. ¿Se me oye a mí? Sí, ahora sí. Pues buenos días. Gracias, Lorena, por tu presentación. Bienvenidos a todos a esta jornada online que ha despertado tanto interés sobre la financiación de la Unión Europea y las claves del nuevo marco financiero plurianual, así como el impacto que este pueda tener en Aragón, que, como decía Lorena, organizamos conjuntamente los centros Europa Direct de Aragón y Maestrazgo, CAIRE. Gracias por el trabajo que había realizado. Y me vais a permitir o me van a permitir que, en primer lugar, salude a Luis Estaún, el director general de Desarrollo Estatutario y Programas Europeos del Gobierno de Aragón, que nos acompaña en esta presentación, y, cómo no, también un saludo a los ponentes. A Carlos Gómez Ascaso, que es el director de la Oficina de Aragón en Bruselas, un europeísta convencido que ejerce como tal. Es un gran conocedor de las instituciones europeas y que nos hablará de las nuevas fuentes de financiación de la Unión Europea. A Gabriel Navarro Molinés, jefe del Servicio de Fondos Europeos del Gobierno de Aragón, experto en fondos europeos, con una larga experiencia en la gestión de los mismos. Ha escrito algún libro recientemente que además recomiendo sobre la gestión de los Next Generation, los fondos de recuperación y resiliencia, excelente comunicador y que disertará sobre la programación de los fondos estructurales, el FEDER y el Fondo Social Europeo. Y a Bárbara Cerdán Fortea, a la cual no tengo el gusto de conocer personalmente, técnica de la Oficina de Proyectos Europeos de la Diputación Provincial de Teruel, que nos explicará cómo influyen la política de cohesión en nuestro territorio, y supongo que lo hará contando la experiencia Montana 174. Para el Departamento de Presidencia, Relaciones Institucionales, del que soy secretario general técnico del Gobierno de Aragón, donde está escrito el Servicio de Acción Exterior y Europa Direct, es muy satisfactorio poder organizar esta jornada junto con Europa Direct Maestrazgo. Agradezco también la colaboración inestimable de la Dirección General de Desarrollo Estatutario y Programas Europeos y, cómo no, a la Diputación Provincial de Teruel. El Gobierno de Aragón cuenta con una dilatada experiencia en materia de difusión de información y documentación europea, habiendo iniciado su colaboración con la Comisión Europea ya en el año 1990, antes del Tratado de Maastricht, y especialmente desde el año 2000, en el que se acogió ya el Infopoint Europa Aragón, que posteriormente, en el año 2005, pasó a denominarse lo que hoy se conoce como Europa Direct Aragón. Los centros Europa Direct llevan a cabo, como algunos de ustedes sabrán, una labor muy importante desde el punto de vista de la difusión e información a los ciudadanos de todo el territorio, en este caso aragonés, acerca de las políticas de la Unión Europea y de todo lo concerniente con sus instituciones. Prestamos una especial atención directa desde nuestras oficinas y también a través de nuestras páginas web y redes sociales. También organizamos y participamos en eventos dirigidos a divulgar siempre las políticas europeas, sus instituciones, su historia,
y también participamos en actos conmemorativos de días y años europeos. Y algo muy importante para mí, impartimos charlas informativas sobre la Unión Europea en centros educativos escolares repartidos por toda la geografía aragonesa. Como les decía, es una actividad de la que yo personalmente me siento muy satisfecho. Por tanto, les animo a los que no nos conozcan a visitarnos. Bueno, hecha esta presentación, querría hacerles llegar una reflexión también que trasladé, la misma reflexión la trasladé el pasado día 3 a los asistentes a la jornada El impulso de la agenda digital y tecnológica en la conferencia sobre el futuro de Europa que organizó el Consejo Aragonés del Movimiento Europeo y que contó con nuestra colaboración. En mi presentación a los asistentes a la misma les decía que ni el presidente francés Emmanuel Macron ni la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, cuando tuvieron la idea original de poner en marcha el mecanismo de una conferencia sobre el futuro de Europa, supongo que no pensaron en que nos tuviésemos que enfrentar a los dos acontecimientos más trágicos de este primer cuarto de siglo, la pandemia del COVID y la guerra de Ucrania. Supongo que ninguno de nosotros, de los ponentes, de las personas que asistéis a la jornada, hubieseis pensado en lo que estamos viviendo. Sin embargo, esta es la realidad que nos está tocando vivir y desde luego ahora es el momento de tomar decisiones y reflexionar mejor de cara a crisis venideras y asegurar el bienestar de los ciudadanos europeos durante las próximas décadas. No sé si las próximas décadas es muy arriesgado hablar o habría que hablar de los próximos años, incluso meses. Es, por lo tanto, esencial que apliquemos rápidamente algunas de las lecciones que hemos aprendido a lo largo de estos últimos meses y días y nos preparemos para los numerosos desafíos, nubarrones, diría yo, que se dibujan en el horizonte más inmediato. Las diferentes reflexiones acerca de la autonomía estratégica y el papel internacional de la Unión Europea han coincidido en señalar que, a pesar de su importante poder regulador en el mercado global, la Unión Europea, esta es la realidad, sigue sin gozar del mismo peso geopolítico que otras potencias como Estados Unidos y China. Al final les dejaré algunas preguntas para la reflexión, aunque no sea el motivo de esta jornada, pero me parece interesante dado el momento que estamos viviendo. Centrándome más en el tema que nos ocupa, supongo que es de todos conocidos que hasta la fecha ha habido 6 marcos financieros plurianuales, incluido este último periodo del 21-27. Y haré un pequeño recordatorio. El primer marco financiero, que fue del 88 al 92, denominado Acuerdo de los 1, tuvo como prioridad establecer el mercado interior de la Unión Europea y consolidar el programa marco plurianual de investigación y desarrollo. El segundo priorizó la política social y de cohesión, de la que luego nos hablará Bárbara, cómo ha influido en nuestro territorio, así como la introducción del euro. El tercero, del 2000 al 2006, también denominado, por tanto, Agenda 2000, estuvo centrado en la ampliación de la Unión. El cuarto se centró en el crecimiento sostenible y la competitividad como instrumento para la creación de empleo. Del quinto marco financiero del 14-20 destacaría que bajo las nuevas disposiciones del Tratado de Lisboa se estableció que el Consejo debe adoptar por unanimidad el reglamento del marco financiero después de obtener la aprobación del Parlamento, lo que implica, y esto es importante, un derecho de veto para que el marco financiero plurianual entre en efecto. En cuanto al sexto, en mayo del 2018, en concreto el día 2, la Comisión presentó propuestas legislativas relativas a un marco financiero para el periodo 21-27. La propuesta de la Comisión ascendía a 1.134 millones, perdón, a 1.134.600 millones de euros, lo que representaba el 1,1% de la renta nacional básica de la Unión Europea. Recoge aumentos para la gestión de las fronteras, las migraciones o la migración, la seguridad, la defensa, la cooperación para el desarrollo y la investigación, entre otros. Pero también recoge recortes, y hay que decirlo, que afectan en particular a las políticas agrarias y de cohesión tan importantes para nuestro territorio.
La arquitectura parece que se ha racionalizado, pasando de 58 a 37 programas de gastos, y la Comisión propuso un conjunto de instrumentos especiales, aparte de los límites máximos del marco financiero, dirigidos a aumentar la flexibilidad de la elaboración del presupuesto de la Unión. El Fondo Europeo de Desarrollo quedaría integrado en el marco financiero, y la Comisión también propuso modernizar la parte relativa a los ingresos mediante la introducción de varias categorías nuevas de recursos propios, de las que Carlos seguro que nos hablará durante su intervención. Pero llegamos a la crisis del COVID-19 y sus graves repercusiones que tuvieron a consecuencia de los confinamientos. Entonces, la Comisión publicó una serie de propuestas modificadas en favor de un marco financiero plurianual de 1.100.000 millones y un instrumento de recuperación adicional, el Next Generation, por valor de 750.000 millones. No entraré en más detalles. El paquete incluía también propuestas legislativas relativas a instrumentos financieros nuevos, así como cambios en una serie de programas del marco financiero ya presentados. La financiación del paquete adicional debía garantizarse mediante préstamos de los mercados financieros, y con este fin la Comisión también modificó la propuesta de decisión sobre recursos propios. Al objeto de hacer posible el préstamo de hasta 750.000 millones, se propuso aumentar el límite máximo de los recursos propios para pagos hasta el 1,4% de la renta nacional básica, junto con un aumento adicional, pero temporal, del 0,6% de esa renta nacional. Por último, el paquete de la Comisión incluía un aumento de 11.500 millones de euros del límite máximo del marco financiero anterior, del 14-20, para compromisos para el año 20. Recordar que la pandemia empezó en el 19 ya, a fin de empezar a movilizar el apoyo antes del nuevo marco financiero 21-27. Como digo, el presupuesto a largo plazo de la Unión Europea para el periodo 21-27 y Next Generation representa una capacidad financiera global de 2.180.000 millones de euros para ayudar a reparar los daños económicos y sociales que ha causado la pandemia del coronavirus, y reorientar la transición hacia una Europa moderna y más sostenible. El marco financiero supongo que ustedes lo saben, pero me he visto en la necesidad de recordarlo. El marco financiero plurianual tiene entre sus principales programas la política de cohesión, la política agrícola, la PAC, y las prioridades nuevas y reforzadas incluyen el Fondo Horizonte Europa, Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional y el Mecanismo Conectar Europa, entre otros. Brevemente hablaré un poco de la política de cohesión, que, como bien saben ustedes, es la principal política de inversión de la Unión Europea. Los objetivos es alcanzar y abordar diversas necesidades de desarrollo de todas las regiones de la Unión Europea. Se han reservado para este fin 392.000 millones de euros, casi un tercio del presupuesto total de la Unión Europea para la política de cohesión para este periodo de 21-27. La política de cohesión se lleva a cabo a través de fondos específicos, que no entraré en su desarrollo: el FEDER, Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo de Cohesión, el Fondo Social y el Fondo de Transición Justa. Y dentro de esta política, los objetivos de las prioridades están dirigidos hacia un Pacto Verde Europeo, una Europa apta para la era digital y una economía que funcione para el pueblo. Voy acabando y quiero hacerlo a modo de resumen con las novedades normativas del Reglamento 2020/2093 de 17 de diciembre del 2020, por el que se establece el marco financiero plurianual para el periodo 2021-2027. Este reglamento aprueba un marco a largo plazo y está focalizado en la transición ecológica y la transformación digital para todos los Estados miembros. Además, en este marco se recogen los límites máximos anuales de gastos, que a su vez deberán ser respetados por el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo y la Comisión. Así,
Para el periodo 2021-2027, las cantidades máximas por cada una de las categorías de gasto, las famosas rúbricas, son las siguientes. Mercado único, innovación y economía digital, 133.000 millones. Redondeo las cifras. Para la cohesión, resiliencia y valores, 378.000. Para recursos naturales y medio ambiente, 356.000. Para migración y gestión de las fronteras, 23.000. Para seguridad y defensa, 13.185. Para vecindad y resto del mundo, 98.000. Y para la Administración Pública Europea, 73.000 euros. De todas formas, se prevé que la Comisión Europea revise y realice ajustes cada año sobre la anualidad. También el marco financiero considera la disposición de asignaciones adicionales para programas específicos para este periodo y que se distribuyen los siguientes: en el Horizonte Europa, en el Fondo Invest Europa, en Europe Health, de salud, Erasmus+, Europa Creativa, Derechos y Valores y Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras. El reglamento en cuestión también establece la posibilidad de realizar ajustes al marco financiero para los casos de medidas vinculadas a la buena gobernanza económica y al régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión, así como nuevas normas o programas de gestión compartida. Igualmente dispone, por un lado, la creación de nuevos instrumentos especiales temáticos, como por ejemplo el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, la Reserva de Solidaridad para Ayuda de Emergencias y a la reserva de ajuste al Brexit, y por otro lado también no temáticos como el instrumento de margen único o el instrumento de flexibilidad. La nueva situación generada por la guerra de Ucrania sin duda plantea un nuevo escenario económico y social para la Unión Europea y surgen las preguntas que les adelantaba anteriormente. Y ahí las dejo. ¿Cómo va a afectar a las finanzas europeas la guerra de Ucrania? ¿Cómo se va a financiar el incremento de los gastos en defensa y en materia energética? ¿Se va a emitir deuda conjunta como se hizo para financiar los fondos de recuperación? ¿Se van a reorientar estos fondos de recuperación? ¿Cómo va a responder el Banco Central Europeo a este desafío? Bueno, supongo que ustedes tendrán muchísimas más preguntas. Lo dejo simplemente para la reflexión, recordando que no es motivo de esta jornada que hoy estamos desarrollando, pero me parecía, dada el momento que estamos viviendo, me parecía interesante decirlo. Acabo ahora sí agradeciendo su asistencia a la jornada. Espero que responda a sus expectativas, que dado el nivel de los ponentes seguro que así va a ser. Y quiero acabar con un deseo de que acabe pronto la guerra y el sufrimiento de tanta gente inocente y que eso nos lleve a todos a reflexionar sobre el papel que debe jugar la Unión Europea en el nuevo orden mundial. Muchísimas gracias y le pasaría la palabra a Luis Estaún. Muchas gracias. Luis, tienes el micrófono silenciado. Un momentico. Muchas gracias, José Luis, por la intervención. Adelante, Luis, todo tuyo. Saludos. Gracias, Lorena. Buenos días a todos y muchas gracias, José Luis, por tu presentación y por invitarnos a participar en esta interesante jornada que organizan los centros Europe Direct del Maestrazgo de Aragón, sobre una materia que es fundamental para el futuro de nuestro territorio y que, muy especialmente para la provincia de Teruel, por las razones que luego explicaré, creo que es un momento único, ¿no? Estamos en una situación que ha explicado y ha definido y ha enmarcado perfectamente José Luis Pinedo en cuanto a la trayectoria de la política de cohesión de la Unión Europea, de esos marcos financieros que han ido desarrollándose bajo unos lemas, premisas, directrices políticas muy concretas y que nos afecta ahora en cuanto estamos en un periodo de transición, de culminación de ese marco financiero 2014 el anterior marco financiero y el que se inicia ahora con el 2014-2021 y el que se inicia ahora con el 2021-2027. Estamos hablando también de una política de cohesión que es quizá la piedra angular, ¿no?, de la Unión Europea, de ese Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y de sus artículos 174 y 175 que mandatan y que de alguna manera dan pie a desarrollar todos estos instrumentos, estos fondos de cohesión que son los que nos ocupan en esta jornada. Yo creo que la historia de la Unión Europea
va a haber un antes y un después de ese Consejo Europeo que se celebró el 17 y 21 de julio de 2020 y que, bueno, pues dio pie a ese marco financiero plurianual que nos ocupa hoy, pero también a esa nueva fórmula de financiación que son el instrumento Next Generation EU, que, bueno, pues con una cifra récord de 1,8 billones de euros, pues se ha dado la Comisión Europea, se ha dado la Unión Europea para afrontar esos 4 grandes objetivos que tenía en ese momento, ¿no? La reconstrucción, la recuperación, la transformación y la resiliencia después del impacto aterrador que supuso la pandemia en la economía europea y al que se añade, por supuesto, ahora mismo pues, esos retos derivados de la guerra de Ucrania. Estamos en un momento excepcional porque estamos conviviendo 4 grandes momentos, ¿no? de los fondos europeos. La finalización de ese marco plurianual del 2014-2020, que se extenderá hasta 2023. Por otra parte, la ejecución de los fondos REACT-EU, que ya se han inyectado en los programas operativos regionales. Hace una semana, precisamente, el Consejo de Gobierno aprobó una reprogramación de esos fondos REACT-EU que se ejecutan dentro de los programas operativos, el FEDER Aragón y el Fondo Social Europeo de Aragón, y que se podrán ejecutar hasta final de diciembre de 2023, también como una novedad de los reglamentos europeos. Por último, estamos también con el mecanismo de recuperación y resiliencia, el omnipresente fondos Next Generation o la herramienta o el mecanismo fundamental en donde se plasman esos fondos Next Generation y que de alguna manera se están ya desarrollando e implementando a través de ese plan nacional que responde a unos objetivos, como digo, ambiciosos y que, bueno, no entraré en ellos porque no escapan al objeto de esta jornada. Centrándonos en nuestro marco financiero plurianual 2021-2027, cuyos efectos se extenderán hasta el 31 de diciembre de 2029, tenemos que decir que desde la vicepresidencia, órgano responsable o órgano intermedio en la denominación, en la jerga europea, responsable del diseño, gestión y seguimiento de esos programas operativos, estamos en este momento diseñando y aplicando bueno, lo que será esa plasmación en esos programas operativos que van a tener esa vigencia en lo que se refiere a Aragón. Partiendo de la base de que la participación de la Comunidad Autónoma de Aragón en estas dotaciones del Fondo de Desarrollo Regional y Fondo Social Europeo asignados a España por la Comisión Europea han sido ya fijados por la Autoridad Nacional, que en este caso es el Ministerio de Hacienda, y se ha hecho además procurando mantener el estatus de cada comunidad autónoma en el marco financiero anterior y también haciendo una distribución entre ambos fondos en una proporción que es la que ha marcado la Comisión Europea. Esto es un 67,7% para el Fondo de Desarrollo Regional y un 32,3% para el Fondo Social Europeo. Como digo, estamos ahora mismo en ese reto apasionante con todo el partenariado de elaborar esos programas regionales. Unos programas regionales que tendrán pues una cuantía total de 360,7 millones de euros en nuestra comunidad autónoma y que, pues en lo que se refiere al tramo autonómico de esa ayuda europea, que sabéis que una parte se va a ejecutar por parte del Estado, lo que se correspondería a ejecutar a la vicepresidencia del Gobierno de Aragón, en este caso, serían 223 millones de euros en este periodo. En nuestro caso, en Aragón, hemos de alguna manera replicado ese mismo criterio que ha aplicado el Estado para los programas regionales y hemos estimado que el programa operativo regional de Aragón del FEDER estará dotado con 151 millones de euros en este siguiente periodo y que el programa operativo regional del Fondo Social Europeo contará con 72 millones de euros. No voy a entrar en detalles de cómo se va a realizar esa programación porque Gabriel Navarro, el jefe de servicio de fondos europeos, va a explicaros detalladamente los trabajos que estamos desarrollando para elaborar los programas regionales. Y que sí que quería terminar esta breve intervención resaltando que en paralelo con esta importante distribución de fondos que se va a realizar en el 2021-2027, también se asignan a Aragón, en concreto a la provincia de Teruel, 91,7 millones de euros del Fondo de Transición Justa. Este fondo es una novedad en este periodo y su objetivo específico es
y leo literalmente, hacer posible que las regiones y las personas afronten las repercusiones sociales, laborales, económicas y medioambientales de la transición hacia la consecución de los objetivos de la Unión para 2030 en materia de energía y clima, y una economía de la Unión climáticamente neutra de aquí a 2050, de conformidad con el Acuerdo de París. Realmente son unos objetivos amplios, pero que yo creo que van a dar una oportunidad, como digo, única a la provincia de Teruel, como decía al inicio de mi intervención, dado que bueno, pues la naturaleza de este fondo es mixta, además. Se financia tanto o se nutre tanto del marco financiero plurianual como también de los fondos Next Generation, con lo cual, bueno, tendrá su complejidad de gestión, pero también, como digo, va a ser una oportunidad para también compensar de alguna manera, por lo menos a la parte de Aragón, que ocupa la provincia de Teruel, pues la situación especial que supone que Aragón sea clasificada como región más desarrollada en este nuevo periodo, simplemente por superar en 38 décimas la media del Producto Interior Bruto Comunitario, y que pues eso nos supone pues una asignación, una cofinanciación menor en este próximo periodo, un 40% en vez de un 50%, que es lo que teníamos anteriormente, y también una concentración temática más exigente pues en objetivos políticos 1 y 2, que supone que son los que corresponden desarrollar a las regiones más desarrolladas pues en materia de su especialización económica y de sus necesidades. Por tanto, tendríamos que hacer ese análisis, ¿no? de cómo va a suponer esta aplicación del Fondo de Transición Justa, sobre todo en lo referente a Teruel, y lo que va a ser unos trabajos interesantes y que, por la naturaleza además del CAIRE, del el Europe Direct Maestrazgo, pues yo creo que va a ser bueno, pues motivo incluso de dedicarle alguna jornada específica, y también apuntar que complementariamente a estos fondos estructurales quiero también reseñar que desde la vicepresidencia también nos ocupamos del programa Interreg POTEFA, el programa de fondos de cooperación interregional, y que estarán dotados con 243 millones de euros de ayuda comunitaria en este próximo periodo 2021-2027. Termino deseando que esta jornada nos ayude a todos a aprovechar mejor estas oportunidades históricas que, como decían, nos brinda este marco excepcional que tenemos ahora mismo en cuanto a la financiación europea y en cuanto a ese Consejo de Europa que ha dado rienda suelta a un hecho histórico, que es esa nueva fórmula de financiación con deuda europea de los fondos europeos, y que de alguna manera yo creo que nos va a permitir afianzar la posición de Aragón en España y en Europa. Por tanto, muchas gracias y buena jornada. Muchas gracias, tanto Luis como José Luis, por la intervención y por la presentación de las jornadas. Ahora sí vamos a dar comienzo a lo que es la jornada, comenzando con las primeras ponencias a cargo del señor Carlos Gómez Arcaso, director de la Oficina de Aragón en Bruselas, quien nos presentará los ingresos de la Unión Europea, composición y nuevas fuentes de financiación. Adelante, Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias a Europa Direct por haberme invitado a participar, y la verdad es que estoy encantado de poder participar desde Bruselas, gracias a que es un evento online, ¿no? Y estamos aquí. Primero voy a pedir disculpas porque no sé si se oye algo de ruido de fondo mientras hablo, porque en el edificio están haciendo obras y al parecer ahora que me toca hablar a mí redoblan sus esfuerzos en la consecución y la terminación de la obra. Pero bueno, vamos a ver si llegamos a entender. Hoy mi charla es, por supuesto, vamos a hablar del marco financiero, pero la visión que yo quiero darle es desde el punto de vista de los ingresos. Es decir, normalmente, siempre la aproximación, de hecho, yo también he hecho alguna vez la ponencia de hablar del gasto, es decir, porque realmente quizá el gasto pues es lo que más importa al ciudadano, que va a recibir esos beneficios y en qué se gasta ese dinero. Pero sin embargo, muchas veces me he preguntado yo mismo, es decir, pero ese dinero que se va a gastar, que hablaremos de las cifras que ya ha anticipado muy bien y con gran precisión José Luis, ese dinero que se va a gastar, ¿de dónde procede? ¿No? Y además, el momento actual para contar esto quizás sea un momento bastante adecuado, porque en esta legislatura, la legislatura 21-27, como se ha venido
nombrando, que empezó a elaborarse, toda la documentación se empezó a elaborar desde el año 2019, desde la creación del nuevo Parlamento y la nueva Comisión, ¿no? Es muy diferente de las anteriores. Y por eso mismo tiene, yo creo que más importancia, pues bueno, subrayar cuáles son esas diferencias, por qué es diferente de las anteriores y de alguna manera remarcar que es una diferencia muy importante, no son ligeras diferencias, ¿no? Entonces, empezando por esto, podemos decir pues, que el nuevo marco, el marco que se empieza a definir a partir de 2019 entre lo que es la nueva Comisión, el nuevo Parlamento y el Consejo, incorpora una serie de, como todos los periodos, incorpora una serie de nuevas ideas, de políticas que se quieren poner en marcha. Son muy de todos conocidas, unas políticas muy ambiciosas en temas de medioambientales, en temas de verdes, en temas de conectividad, de temas digitales, pero también muy importantes en temas de tipo social. Hay que atender y responder a las crisis que hemos tenido de refugiados. También hay que atender a otros nuevos desafíos que hasta este momento no se habían planteado, ya que España confiaba su seguridad a nuestro amigo Estados Unidos, y en ese momento Estados Unidos empieza a mirar hacia otro sitio, quizá mirar mucho más hacia el Pacífico en vez de hacia el Atlántico, y en consecuencia Europa siente que realmente debe asumir algunas de las tareas que antes no necesitaba o no creía necesitar asumir, ¿no? Entonces estamos ante un nuevo presupuesto que afronta retos importantes, ambiciosos, ¿no? y diferentes de alguna manera, ¿no? Todo esto estamos hablando antes de la pandemia, que eso es un resto añadido. Pero antes de que existiera esa pandemia ya había una idea de incrementar el presupuesto, ¿no? y de hacer un presupuesto capaz de dar respuesta a esos nuevos retos. Si nosotros cuando hablamos siempre de presupuesto, y hay que hablar de volúmenes, de cantidades de dinero. Las cantidades de dinero, cuando se nombran las cantidades de dinero, parece muy superficial. Estamos hablando de billones, bueno, pero esto realmente ¿cuánto supone a nivel real? Para hacernos una idea de magnitud, que a mí me gusta mucho hacer referencias, porque aunque luego no recordamos las cifras, sí recordamos las referencias de magnitud. Hasta el momento actual, hasta este programa, este periodo, aproximadamente se venía a hacer un presupuesto que suponía el 1% de toda la producción bruta en ese momento de los 28. Es decir, Europa tenía un presupuesto para gestionar que venía a ser el 1% de su capacidad de creación de riqueza. Entonces, y como referencia, siempre tenemos pues que ahí estamos por debajo siempre del billón de euros. El billón en término español, con 12 ceros, ¿no? Cuando se plantea este nuevo programa marco financiero plurianual, estamos ya con una exigencia de bastante más dinero. Estamos hablando de que estamos pasando de el 1, que como decía, era el 1 de referencia, era el 1,10, el 1,14, estamos ya pasando a un 1,4. O sea, que es una diferencia sustancial. Es mucho más dinero el que se está planteando invertir en el desarrollo de Europa, ¿no? Y este dinero se piensa, se financiará mediante los ingresos habituales que tiene la Comisión. Dice, pero bueno, los ingresos habituales, muy bien, y algún ingreso más, porque los ingresos habituales no van a dar para financiar lo que queremos implantar nuevo. Porque, ¿cuáles son las fuentes tradicionales que ha tenido Europa para financiar su presupuesto? Pues tradicionalmente las fuentes, lo que llaman recursos propios, son dinero que ponen los europeos a través tradicionalmente de 3 mecanismos que han sido los que desde el inicio de la Unión hasta el día de hoy se han utilizado.
El primero de ellos es muy conocido, es lo que llamaban tradicionalmente la tarifa exterior común, es decir, el impuesto de aduanas que paga cualquier producto que entra a la Unión Europea procedente de un país tercero. Desafortunadamente, hasta ahora no entraba el Reino Unido, pero ahora el Reino Unido se convierte en un país tercero y también paga arancel. Entonces, eso es una cantidad relativamente importante, no la más importante, que viene a suponer a lo mejor, pues por supuesto depende de los años, pero nunca más de un 10 o un 12% de los fondos necesarios para financiar todo el programa marco. ¿Con qué otros instrumentos cuenta la Unión? Básicamente, otro instrumento tradicional es el recurso del IVA. El IVA comunitario, que está bastante armonizado, no completamente armonizado, pero sí bastante armonizado. Una parte del IVA recaudado en todos los países de la Unión va directamente a las arcas de la Unión Europea para financiar este procedimiento. Esto, que ahora está establecido aproximadamente en un 0,3% del IVA que se recauda, viene a suponer pues como otro 10-12% del presupuesto total, ¿no? Nos falta, digamos, la parte importante, es decir, seguimos necesitando mucho más dinero. Y ese más dinero viene de aportaciones directas de los estados en función de su renta nacional. Es decir, el 70 y tantos % del presupuesto tradicionalmente es dinero que los estados ceden con unas cuantías marcadas previamente y que se establecen en función de su renta nacional. Es un porcentaje regresivo, no progresivo. Al igual que los impuestos, el que más gana no solo paga una cantidad mayor, sino un porcentaje mayor porque se incrementa su participación, en el caso europeo es regresivo. Cuanto más rico es el país con una renta superior, su participación es regresiva porcentualmente. Bueno, esto es así, no debería ser, como se pueden imaginar, es un proceso de discusión complejo en el que han intervenido, es un proceso histórico que los países han tenido diferente peso económico y han tenido sus más y sus menos. Como anécdota, quiero recordar pues el Reino Unido en los tiempos de Margaret Thatcher, con aquella famosa frase que la hizo célebre que decía "Give me money back", que venía a ser en una traducción más castellana como devolverme la pasta, ¿no? Es decir, el Reino Unido consideraba que su aportación era excesivamente alta respecto de los otros países ricos de la Unión y requería que se le devolviera un dinero más o menos equivalente a lo que los otros habían recibido por PAC, por la política agraria común, porque la producción agrícola británica pues no era del nivel de otras producciones y entonces recibía menos dinero. Bueno, anécdotas como estas ha habido muchas. Quiero decir que todos los países han procurado arrimar el asco a su sardina y aportar lo menos posible dentro de la legalidad vigente. Bueno, a partir de ahí, pues este panorama es que tenemos estas tres fuentes de ingresos tradicionales que dan lo que dan, que son muy complejas de calcular y de implementar en la realidad, porque vienen de un histórico largo y complejo en el cual se han ido muchas modificaciones. Entonces, un objetivo importante para la nueva Unión Europea, para los nuevos responsables, es simplificar este sistema y por supuesto, introducir nuevos sistemas de financiación, de recursos para la Unión Europea. Se está en ello. Y se van implementando nuevas ideas y se van poniendo en práctica estas nuevas ideas. Al momento de hoy, en el momento actual, se ha implementado una nueva fuente de ingresos, que es el impuesto sobre el reciclaje de plásticos. Este impuesto es efectivo desde el año 2021 y es un impuesto que consiste en gravar con 80 céntimos de euro cada kilo de plástico que no sea reciclado en la Unión. Esto supone, la verdad es que mucho dinero. Es un castigo un castigo, podríamos decir, una penalización a aquellos países que reciclan menos plásticos y un incentivo
para naturalmente reciclar más y reducir tu factura. Pues esto está ya en funcionamiento. También es verdad que al igual, estamos en un proceso de simplificación, pero al igual que en otros procesos es más complejo de lo que parece. Los países que están por debajo de la media europea en renta y en el Producto Interior Bruto, se les bonifica de alguna manera, o se les exige una cantidad menor de volumen de reciclado. Es decir, porque bueno, se supone que son países que no tienen tanta capacidad para hacerlo, en fin, no se quiere penalizar en exceso también a los países menos desarrollados. Bueno, esto ya está en marcha y está funcionando. A partir de ahí hay nuevas ideas y hay nuevos mecanismos y algunos de ellos están ya funcionando, otros están poniéndose a punto, y de esos mecanismos que están funcionando en la Unión Europea, de algunos de ellos se quiere tomar dinero, tomar recursos y que formen parte de la financiación de la Unión. Y vamos a comentar algunos de ellos que yo creo que son de bastante interés porque están un poco en boca de todo el mundo y cuya implantación es compleja e importante. Una cosa que está funcionando desde hace ya algunos años y que se considera que es una de las principales herramientas para reducir las emisiones de CO2 y reducir en consecuencia el impacto del efecto invernadero, es lo que le llaman el comercio de derechos de emisión de CO2. Como todos ustedes saben, un sistema que se ha planteado para la reducción global de emisiones de CO2 es poner un límite político y unas cantidades de CO2 máximas a emitir al medio ambiente para los próximos años. Y esas cantidades se han fijado año a año, de manera que en 2030 se prevé llegar a una reducción al menos del 50% respecto a lo que se emitía en los años 90 y llegar a una neutralidad climática ya en el 2050. Bueno, estas emisiones de CO2 que ya están cuantificadas las emiten normalmente las grandes empresas, las compañías aéreas, es decir, aquellos que producen. ¿Cómo se plantea la Unión Europea el control? Pues de una manera sencilla, se identifican quiénes son los grandes emisores. En este momento están identificados en torno a unos 12.000 en la Unión Europea, más unas 50 compañías aéreas. Y una vez que están identificados, se les dice, oiga, su límite de emisión por año es este. Usted no puede pasar de este número de toneladas al año. Y si pasa de esas toneladas, se le penalizará con unos cargos importantes en función de las toneladas de más que emita. El sistema está creado, el sistema está funcionando desde hace algunos años y, bueno, pues ahí hay un proceso en el cual algunas de las industrias invierten en tecnologías capaces de reducir emisiones, en consecuencia les sobran, digamos, derechos de emisión, otras no son capaces de seguir ese ritmo y se produce un proceso de intercambio entre esos derechos de emisión, entre aquellos que necesitan derechos para poder seguir produciendo y aquellos que les sobran porque producen con menos emisión. Esto, en principio, ha funcionado bastante bien. Naturalmente, esos intercambios tienen un precio, el precio de intercambio que marca el propio mercado. Es un precio que viene influido por oferta-demanda y además por el nivel de desarrollo tecnológico capaz de hacer sustitutivo unos sistemas por otros y ha funcionado con desigual fortuna desde su producción. En principio, los derechos de emisión han tenido unos valores bajos porque debido a la crisis, a las bastantes crisis que hemos venido sufriendo en los últimos años, los procesos de producción se han ralentizado, en consecuencia no se necesitaba emitir tanto CO2 y los derechos de emisión eran baratos en su cotización, hasta el punto de que se llegó a pensar que si no se dinamizaba aquello no serían de la utilidad que se estaba buscando. Posteriormente, debido a la entrada de operadores financieros intermedios, considerando que esto era una buena inversión, ha habido casi un exceso de demanda
de estos derechos, con lo cual han subido mucho de precio. En fin, es un mercado intervenido y como tanto complejo y con respuestas difíciles de prever, ¿no? En este momento, pues bueno, se supone que está funcionando razonablemente. Es mejorable, pero está funcionando razonablemente a pesar de todo lo que estamos sufriendo con las subidas de precios. Es uno de los factores que influyen determinantemente en el precio, por supuesto, de la energía y en consecuencia, pues ahora también se está revisando cómo se van a trabajar con este tema y tal. Pero bueno, lo importante de todo esto es que una vez que se ha visto cómo funciona esto y tal, se dice, bueno, los recursos que genera todo este tráfico de intercambio van a formar parte en un porcentaje importante en la financiación de la nueva Unión Europea, de esta Unión Europea. Y ahora, pues, en los últimos datos que tenemos, la última propuesta que hace, una propuesta presentada en 2021 pendiente de aprobación, es que de esos derechos, de esos ingresos por derechos de emisión, un 25% pasen a formar parte directamente de la financiación de la Unión Europea. Seguimos con nuevas ideas, nuevos instrumentos. Bueno, casi un instrumento paralelo o un espejo de este instrumento este instrumento tiene una problemática de gestión importante y es que, claro, naturalmente, si castigamos mucho a nuestras empresas productoras que emiten CO2, también se les desincentiva o se incentiva su deslocalización. Tampoco podemos permitirnos el lujo de apurar tanto para que estas empresas se marchen a lugares donde se puede producir con menos coste, es decir, con menos coste energético. Bueno, digamos que para paliar quizá estas consecuencias no deseadas de este proceso, se plantea un mecanismo que se llama el mecanismo de ajuste, el mecanismo de ajuste del carbono en frontera. Este mecanismo también es conocido por todos ustedes, está funcionando en este momento y plantea que cualquier bien que entre a la Unión y que se haya producido con unas consecuencias de emisión de CO2 o de implicaciones climáticas más laxas de las que se exigen en la Unión Europea, ha de ser grabado en una cantidad de manera que iguale el coste de producción. No sé si lo he explicado claramente, pero yo creo que es fácil de entender. Es decir, al final, un acero, que es un producto que básicamente tiene grandes discusiones al respecto, un acero producido en China sin tener cuidado en el medio ambiente, sin haber medido cuidadosamente la emisión de CO2, entra a un precio más barato y esto no se puede, de alguna manera, no se puede consentir porque la producción de acero, por ejemplo, en el norte de España, es una producción altamente controlada y cuidada y es más cara intrínsecamente por estas exigencias. Entonces, a este acero se le imputan unos costes aduaneros que compensen esa diferencia de coste de producción. Esto parece que está funcionando relativamente bien. Es muy complejo porque, por dar una visión general, sí, los acuerdos, o sea, la tarifa exterior común es una cosa, esto es una cosa adicional, pero además hay que seguir cumpliendo con los tratados que se tienen firmados con los países, tratados de importación-exportación, hay que seguir cumpliéndolos, muchos están en vigor, muchos tienen muchos años de vigencia todavía. Hay que también cumplir con los acuerdos de aranceles digamos, del mercado del GATT, del Acuerdo General de Aranceles e Impuestos, y entonces se complica bastante la situación. Pero mal que bien sí se puede conseguir. Y esto, dice, bueno, pues esto que ya está una cosa robada y que está funcionando y que se consiguen ingresos por esto, el planteamiento es que el 75% de todo esto que se consiga a base de la implantación de esto, va a pasar a formar parte de la financiación de la Unión Europea. Ahí ya tenemos unas cantidades importantes, nuevas cantidades importantes. ¿Qué otros planteamientos están en este momento en estudio para poder refinanciar o financiar la Unión Europea? Un impuesto digital. Este
en este momento no está funcionando. Es decir, se ha planteado que el impuesto digital puede ser una buena fuente de financiación, pero este está mucho más verde. Los otros dos anteriores sí que están funcionando, este no está funcionando. Este gravaría todas aquellas empresas que trabajando, digamos, en intangibles, en empresas digitales que trabajan en cuestiones desmaterializadas, que son intangibles y que son difíciles de evaluar y de valorar y, en consecuencia, de gravar, generar un nuevo sistema que lo pudiera hacer de manera eficiente. Es decir, está en boca de todos y es Vox Populi que pues, las grandes empresas digitales, Amazon, Google, etcétera, etcétera, no pagan la cantidad de impuestos que deberían de pagar. Y esta nueva tasa habría que organizarla, habría que exigirla, habría que cuantificarla y una parte importante también de estos beneficios obtenidos por eso, ese impuesto que está por definir y que se está definiendo en este momento, pues que el 15% aproximadamente de esta cantidad, la propuesta es que pase también a formar parte. Luego ya tenemos un paquete ya que incluso tiene perfectamente definida la fuente de financiación y perfectamente definida la cantidad de dinero que iría a parar a financiar la Unión Europea. Con esto, esto es lo que en este momento está en la mesa y hay algunas otras propuestas que todavía están menos definidas y que tienen un plazo para definirse en torno a 2023, en el cual se piensa que ya deberían de estar mejor diseñadas y que también podrían formar parte de la financiación europea. Esas que en este momento están todavía menos dibujadas, pues son una tasa a las transacciones financieras en general, cierta tasa al sector empresarial, el impuesto de sociedades, quizá una armonización del impuesto de sociedades a nivel europeo y a partir de ahí poner una tasa, quizá modificar un poco quizá la base del impuesto de sociedades. En fin, todavía son ideas que están en estudio, que no están lo suficientemente definidas, pero que la Comisión Europea tiene un claro mandato de que tiene que estudiar, definir y plantear en los próximos años para que lleguen a formar parte de la financiación europea. Bueno, esto es un poco el panorama, digamos, pre-COVID, incluso después del COVID, pero sin haber contado con el COVID. Porque durante todas estas discusiones, todos estos estudios, todos estos planteamientos, todo esto se plantea, surge la necesidad de resolver un problema acuciante que requiere grandes cantidades de dinero que no se pueden recaudar por los métodos tradicionales. Es imposible implementar nuevos métodos tradicionales. Tampoco se les puede pedir a los países que aporten la cantidad extra necesaria. Cuando estamos hablando de cantidad extra necesaria, estamos hablando casi de duplicar el presupuesto, como ha comentado antes José Luis y hemos comentado antes. Estamos hablando de pasar de unos presupuestos orientativos de en torno a 1 millón de euros a casi 2. Es decir, bueno, es que esto no hay sistema que lo resista y además a la hora de poner dinero la gente pues, no puede poner esas cantidades de dinero. Entonces se recurre a algo que estaba completamente proscrito, prohibido por el Tratado de la Unión, que es que la Unión Europea se endeude. Tomar un préstamo, es decir, como en las familias, no nos queda más remedio que tomar un préstamo para poder financiar todos los mecanismos de alivio de COVID, ¿no? Y se toma un préstamo, es la primera vez, hay que modificar la legislación europea, se modifica en consecuencia y se toman hasta 700, digamos la autorización es hasta 750.000 millones de euros de préstamo que se van tomando en los mercados con la garantía de los propios países de la Unión. ¿Sí? Se van tomando en diferentes paquetes, esto mis colegas, digamos, expertos en financiación lo controlan mucho mejor y van permitiendo ir afrontando la problemática que viene del COVID. Esto está pensado para que tenga una fecha de caducidad, es decir, se considera un mecanismo extraordinario. En este momento se considera que no se va a volver a hacer, aunque muy bien como apuntábamos, la situación actual, una vez que se ha empezado, es posible que se repita, pues porque tenemos una crisis quizá tan importante o más que la del COVID
con el problema en Chechenia. Y bueno, pues abre la puerta a repetir la experiencia. De cualquier manera, en lo que está en este momento, está en estudio, pero lo que está en este momento decidido es que para 2056, quizás una época, o sea, una fecha muy, muy lejana, pero bueno, estas cosas hay que preverlas con bastante tiempo. Para 2056, el empréstito actual tiene que estar completamente usado, completamente amortizado y completamente, casi les diría un poco en tono jocoso, completamente olvidado, ¿no? Y volver y funcionar solamente con los recursos, lo que llamamos recursos propios que anteriormente he comentado. Bueno, este sería el esquema que en este momento está vigente en la Unión. Es un esquema, como les digo, en estudio, que se prevé que estará en funcionamiento en torno a 2023, que realmente es pronto, y que esté más o menos perfeccionado hacia finales o sea, para el presupuesto 2024. Y en principio este es el tema que yo quería contarles. Espero que haya sido de interés y que las cifras y las idas y las venidas se hayan estado suficientemente bien referenciadas como para que se puedan recordar. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por la intervención. Nos ha quedado muy claro cómo viene la financiación hacia la Unión Europea. Ahora es el turno de la siguiente intervención. En este caso, la segunda ponencia es a cargo del señor Gabriel Navarro Molines, jefe de Servicio de Fondos Europeos, que nos hablará de la programación estructural FEDER, Fondo Social Europeo Plus, Aragón 2021-2027. Adelante, señor Gabriel. Muy bien, pues muchas gracias, Lorena. Gracias a la organización por invitarme a participar en esta jornada de difusión del mensaje comunitario que tan necesario siempre y más sobre todo en este momento donde lo que se está poniendo en duda precisamente es la respuesta del proyecto inicial de Europa como proyecto de paz. Por tanto, un placer participar con todos ustedes. He preparado una presentación para la sesión de hoy para que se pueda seguir de manera más cómoda posible. Sobre lo que me corresponde, en este caso, hablará a mí, que es sobre la programación de los programas operativos FEDER y Fondo Social Europeo Plus para el periodo de programación 2021-2027. Simplemente hacer una pequeña introducción, y es que nos encontramos con la rúbrica, en este caso del marco financiero plurianual de la política de cohesión, que como ha comentado tanto el secretario general técnico como el director de la oficina de Bruselas, representa un tercio de los fondos que conforman el ordinario marco financiero habitual que conocemos y que está destinado fundamentalmente a la corrección de los desequilibrios económicos, sociales y territoriales que tanto los estados como las regiones pretenden hacer frente a través de estos programas operativos que tienen, a diferencia del resto de líneas de financiación, un carácter eminentemente estructural. En primer lugar, partiríamos de lo que vemos como la roadmap de programación, y es el conjunto de pasos que tanto los estados como las regiones llevamos a cabo para finalmente poder disponer de esos programas operativos que garantizan una dotación adicional, en este caso a los recursos ordinarios de los presupuestos públicos, que pretende conseguir un efecto de adicionalidad en las políticas públicas y en los resultados que financiamos con estos fondos, y en consecuencia nos vemos obligados, por disposición reglamentaria, a pasar por un conjunto de etapas concatenadas en el tiempo para poder finalmente optar a esa decisión aprobatoria de la Comisión Europea respecto de los planes financieros tanto de FEDER como de Fondo Social Europeo. Bien, como digo, la política de cohesión es ante todo una política estructural, es decir, no es una política coyuntural, y en consecuencia su programación parte de la necesidad de fotografiar desde el punto de vista estadístico cuál es la situación económica, social y territorial de las regiones a la hora de afrontar el diseño de las actuaciones que finalmente cristalizarán en los programas operativos. Este análisis socioeconómico y sectorial se lleva a cabo siempre con carácter previo al inicio del periodo de programación y, como digo, pretende ofrecer una imagen, vamos a decir, lo más cercana y lo más real posible de las principales variables económicas, sociales y territoriales para justificar posteriormente las propuestas de programación de las diferentes actuaciones. En segundo lugar, no hay que olvidar que la cohesión es una política comunitaria y, en consecuencia, tiene que sustentar su diseño en una estrategia. Por tanto, la comunidad autónoma acomete, una vez que tenemos la fotografía del análisis socioeconómico, una estrategia de programación, como digo, para los dos programas operativos que nos conciernen. En el 21-27, además, los Estados miembros y las regiones tenemos que cumplir
las denominadas condiciones favorecedoras o condiciones habilitantes, que vendrían a ser esa suerte de catálogo de planes, programas, normas que las regiones y los estados venimos obligados a acreditar su cumplimiento para poder programar, en este caso, política de cohesión en nuestros territorios. En cuarto lugar, redactamos los programas operativos en base a una serie de plantillas dispuestas por la normativa comunitaria, con sumo detalle, sobre todo en la materia de indicadores, a la que después haré referencia, en tanto en cuanto la política de cohesión es una política, sobre todo, orientada a resultados. Es decir, admitido, por supuesto, el principio de buena gestión financiera y el principio de integridad remarcado por el reglamento financiero, la política de cohesión es una política que pretende, por parte de la Comisión, obtener resultados directos e indirectos de las actuaciones que la Unión Europea cofinancia en el marco financiero plurianual de cada periodo. Y finalmente, por razones obviamente justificadas tanto por las intervenciones del secretario general técnico como de mi director general, un estudio de complementariedad para saber con exactitud qué estamos financiando y a través de qué fondo determinado. Es decir, como ha explicado muy bien el director de la oficina de Bruselas, hay una, yo diría prácticamente una tormenta de líneas de financiación comunitaria y el objetivo fundamental es el cumplimiento del principio de evitar la doble financiación, para lo cual se diseña lo que denominamos como un mapa de complementariedad al objeto de conocer con qué instrumento financiamos cada una de las diferentes políticas regionales. Característica también de la política de cohesión frente al resto de rúbricas del marco financiero es la arquitectura normativa que se dispone para cada marco. Hay un reglamento de disposiciones comunes que se aplican al conjunto de los fondos que se recogen en su ámbito objetivo y que actúan, diríamos, como cajón normativo para asegurar aquello que de común, tanto en la gestión como en el control, tienen que tener los fondos estructurales y de inversión europeos. Por tanto, junto con un reglamento de disposiciones comunes, cada uno de los fondos que posteriormente cuelgan de la rúbrica de política de cohesión tiene un reglamento específico. Por tanto, es una arquitectura normativa bifronte. Por un lado, aquello que por ser común resulta aplicable al conjunto de los programas operativos y de los fondos, y por otro lado, en función de la tipología y la naturaleza de inversión o gasto de los diferentes programas operativos, acudimos a reglamentos específicos para cada uno de los periodos de programación. Ya sabéis que en el 14-20, al igual que en el 21-27, España ya no es territorio elegible o estado elegible desde el punto de vista del Fondo de Cohesión. Por tanto, los dos grandes fondos estructurales que quedan a disposición de los estados y las regiones es el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo Social Europeo. Como os decía, hay un reglamento común, el reglamento 1060, que se aplica al conjunto de los fondos que se programan bajo la rúbrica de la política de cohesión. Como novedad del 21-27 respecto al 14-20 es que este marco general excluye FEADER por disposiciones lógicas y singularidades de fondos completamente distintos, tanto en su finalidad, en su naturaleza, como en su implementación, gestión y control. Y posteriormente tenemos un reglamento específico para cada uno de los fondos. Reglamento 1058-2021 para FEDER y reglamento 1057-2021 para Fondo Social Europeo Plus. Por tanto, la lectura de la programación tiene que hacerse atendiendo a las disposiciones comunes remarcadas por el 1060 y posteriormente a las especificidades marcadas para cada fondo, tanto en el 1058 como por el 1057. Si algo es la programación, lo anticipaba mi director general, es el cumplimiento del principio de asociación, de partenariado, de gobernanza, es decir, la construcción de los programas operativos, atendiendo lógicamente a las metodologías multinivel y multiactor que permite la participación de todos los socios relevantes en las diferentes fases de los programas operativos. Los programas operativos y los fondos estructurales disponen de un ciclo de vida de 4 etapas: programación, gestión, control y evaluación, y especialmente la fase de programación es de alguna manera el lugar natural donde las autoridades regionales y estatales tenemos que favorecer la participación de los socios relevantes, tanto con carácter general como con carácter sectorial, a la hora de diseñar actuaciones que efectivamente redunden en el interés del territorio y, por tanto, cohesione a nivel social, económico y territorial nuestros cometidos. Por ello, en el 21-27 aplicamos de manera estricta, y además es objeto de control por parte de la Comisión Europea, el Código de Conducta Europeo sobre el principio de asociación, específicamente para los fondos estructurales y de inversión europeos. Todo ello en base a una idea que rezuma tanto en la programación como lo que es el diseño de las actuaciones, a la que después me referiré, que es la lógica de intervención. Es decir, en los fondos estructurales nada es casualidad y todo es causalidad, todo obedece
a un análisis previamente establecido y justificado que permite efectivamente la justificación de las actuaciones que posteriormente llevamos a cabo. Nace, después de que se aprueban los reglamentos comunitarios, el marco estratégico común, que vendría a ser el paraguas comunitario aplicable al conjunto de los Estados miembros de las reglas de programación para los fondos estructurales. Ese marco global después se singulariza por Estados miembros en lo que se denomina como los acuerdos de asociación. Sería una suerte de contrato entre el Estado miembro y la Comisión Europea, donde se identifica lo que yo vengo a denominar como el paraguas de elegibilidad, es decir, todo aquello que podemos conseguir incorporar en ese acuerdo de asociación a nivel de Estado miembro para todos los fondos, posteriormente va a poder ser programable en los distintos programas operativos. Aquello que por defecto no se contenga en el acuerdo de asociación no resulta elegible en el marco de los fondos estructurales y en consecuencia no se puede acometer su programación. Este proceso del acuerdo de asociación a los programas operativos es en el que ahora mismo nos encontramos, donde el Estado miembro de manera iterativa en el tiempo está diseñando el marco estratégico, es decir, el acuerdo de asociación del Estado miembro, y al mismo tiempo los programas operativos tanto plurirregionales, de acuerdo, de alcance general para la Administración General del Estado y de inversión en los territorios autonómicos, como los programas operativos regionales, en este caso de titularidad, vamos a decir, descentralizada por parte de las comunidades autónomas. Siguiendo un poco la metodología, después abordaríamos lo que es el diseño de los sistemas de gestión y de control y finalmente la supervisión de los indicadores y la elaboración de los diferentes informes anuales, así como evaluaciones de impacto en cada uno de los diferentes programas operativos. Por tanto, ahora mismo nos encontramos en las casillas roja y azul y a este efecto responde la presentación que me corresponde llevar a cabo a mí. Otro de los elementos importantes, y esto es verdaderamente uno de los grandes valores de la aplicación de la normativa comunitaria con carácter directo, es que los fondos no solamente se ocupan de lo que por sí les corresponden, sino que tienen que garantizar el cumplimiento de un conjunto de los denominados principios horizontales. La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el principio de igualdad entre hombres y mujeres, la accesibilidad para personas con discapacidad o capacidad diferenciada, o en este caso, como novedad del 21-27, el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente, que trae causa, como todos sabéis, el principio de NSH del mecanismo de recuperación y resiliencia en su reglamento 241-2021. Todo ello tenemos que justificarlo a lo largo de las diferentes etapas del proceso de programación para efectivamente cumplir no solamente los preceptos finalistas, sino especialmente los principios instrumentales del conjunto de la política de cohesión. Hecha esta pequeña presentación, entramos en materia ya un poquito más regional, más autonómica, para ver singularidades de nuestra comunidad autónoma y, en este caso también, pues bueno, aspectos similares a las de otras regiones. Hay un elemento fundamental en la programación estructural que no encontramos en ningún otro instrumento de financiación comunitaria, que es la categoría de región. La categoría de región viene a categorizar, valga la redundancia, a las regiones a nivel de NUT 2, en el caso de España, a nivel de comunidades autónomas, en función del PIB que presenten estas en relación con el PIB de la media comunitaria. Hay tres grandes categorías: regiones más desarrolladas, regiones en transición y regiones menos desarrolladas. ¿De qué depende una y otra? En primer lugar, nos encontramos con una horquilla en el marco del PIB, es decir, las regiones más desarrolladas son aquellas que presentamos, como el caso de Aragón, un PIB por encima de la media del 100% comunitario. Las regiones en transición, que presentan un PIB entre el 75 y el 100%, y finalmente las regiones menos desarrolladas, que presentan un PIB inferior al 75%. ¿Cuáles son las dos consecuencias más importantes de la categoría de región? En primer lugar, la elegibilidad temática de los programas, es decir, qué puedo programar yo en función de que sea región más desarrollada, en transición o menos desarrollada, y en segundo lugar, como ya se ha anticipado, la tasa de cofinanciación que le corresponde a cada una de las regiones en función de la categoría en la que quedan, en este caso, circunscritas. Como Aragón presenta una media del PIB en términos comparados con la media comunitaria del 100,38, es decir, por 0,38 décimas estamos en la categoría de región más desarrollada, la tasa de cofinanciación es por primera vez, en este caso, por debajo del 50% y en consecuencia aplicamos un 40%. Es decir, las regiones, en este caso, regiones más desarrolladas, se convierten en el lenguaje tradicional comunitario como regiones aportantes netas, en tanto en cuanto el esfuerzo presupuestario de la región va a ser mayor con cargo a sus recursos propios
que el retorno comunitario que posteriormente va a poder obtener siempre y cuando cumpla con todas las obligaciones derivadas de sus sistemas de gestión y de control. Otro elemento novedoso de la programación estructural es que obedece, como decimos, a una lógica de intervención. Para el 21-27 hay 5 objetivos políticos. El objetivo político 1, vinculado a la Europa competitiva e inteligente. El objetivo político 2, Europa verde. El objetivo político 3, Europa más conectada. El 4, vinculado con la Europa más social. Y el 5, Europa más próxima a sus ciudadanos. En primer lugar, como acabo de señalar, de que nos encontremos en una categoría de región u en otra, como ahora veréis, nuestro compromiso con la Unión respecto a concentración temática de recursos va a ser notablemente superior. A nivel de programación, junto con la lógica, nos encontramos con el árbol de programación, que vendría a ser la secuencia temporal y programática que aterriza el dictado de los reglamentos comunitarios a los programas operativos. Para el 21-27 tenemos 5 objetivos políticos que se desglosan, como ahora veréis, en diferentes prioridades de inversión y finalmente se aterrizan en una serie de objetivos específicos. Todo, como digo, con una secuencia en la cual se tiene que ir justificando la apertura de cada una de los diferentes o de cada uno de los diferentes niveles para poder, en este caso, como digo, al final obtener la aprobación por parte de, en este caso, de FEDER, de la DG Regio o de Fondo Social, de la DG Empleo, de la Comisión Europea. Conforme avanzamos, la estructura de programación, lógicamente, se va haciendo más compleja, viene a ser una suerte de sudoku, de equilibrios, de cumplimientos entre lo que te exige el reglamento, las necesidades de la región y lo que te encuentras amparado por parte del acuerdo de asociación, pero como veis aquí tenemos objetivos políticos, cada objetivo político se divide en una serie de prioridades de inversión y cada uno de esos prioridades de inversión se dividen en objetivos específicos. La primera gran verdad es que todo no es programable y, dicho de otra manera, cuanto menos, digamos, cajones y menos huecos de programación plantees a la Comisión Europea, con mayor facilidad y mayor seguridad de gestión se van a implementar los programas operativos. En una región como la nuestra, que es región más desarrollada, implica, en el caso de FEDER, que el 85% de los 151 millones de euros en términos de ayuda comunitaria que hay que programar para FEDER Aragón en el 21-27 tiene que hacerse en el objetivo político 1 y 2. Es decir, al menos el 85% de esos recursos van a la Europa más competitiva e inteligente, así como a la Europa verde. Y además del conjunto del 100% del plan financiero, el 30%, en este caso, del programa operativo FEDER Aragón 21-27 tiene que ir destinado a la Europa verde. Es decir, la concentración y la doble concentración en este periodo 21-27 es sumamente importante para las regiones más desarrolladas, por cuanto, como veis, de ser región más desarrollada a ser región en transición, de obligar a programar un 85% en el objetivo político 1-2, este se reduce al 40%, aun cuando se mantiene el 30% en el objetivo político 2. Y finalmente, las regiones menos desarrolladas tan solo tienen que programar un 25% de sus recursos en estos objetivos políticos. Es decir, la capacidad, la maniobra que se tiene desde el punto de vista de los estados y de las regiones en función de la categoría de región es sumamente, vamos a decir, sólida a la hora, efectivamente, de plantear planes financieros que estén, pues bueno, en las antípodas de lo que espera tanto la Comisión Europea como el Estado miembro. La parte ventajosa de esta situación es que efectivamente las políticas que se implementan con fondos estructurales permiten obtener un impacto importante precisamente por la dotación financiera y el foco, en este caso, que se marca desde el punto de vista de la inversión, que después veremos con ejemplos. Y además no solamente tenemos concentraciones temáticas, sino que en función de qué prioridades de inversión abramos en el FEDER de Aragón 21-27, cada una de las prioridades de inversión pueden contribuir o no al 100, al 50 o al 40% a esa concentración temática. Es decir, dependiendo de qué actuación yo elija y coloque un plan financiero, la contribución de esa actuación al conjunto de los requisitos y de las concentraciones temáticas que marca el reglamento puede ser del 100, del 40 o del 50%. Como ejemplos he traído dos: conectividad digital en la prioridad de inversión 1.5 o movilidad urbana en el objetivo específico 2.8, que en función de que programemos ese tipo de prioridades u objetivos, la dotación financiera que coloquemos tan solo nos va a alimentar en el 40 o en el 50% a efectos de concentración temática. Por otro lado, también, lo comentaba antes el director de Agencia de Bruselas, hay una extensión de estas políticas verdes al conjunto de los instrumentos de financiación y no solamente tienes que contribuir
financieramente a los objetivos políticos, sino que también hay una serie de objetivos, vamos a decir, colaterales en términos climáticos y en términos de biodiversidad, que el conjunto de actuaciones que implementemos también tienen que contribuir a través de la imputación de unos coeficientes, como digo, a la realidad climática para hacer frente a esta crisis de emergencia climática y, por otro lado, al principio de biodiversidad. El 21-27 recupera lo que perdimos en el 14-20 en cuanto a importancia de las políticas medioambientales, de gestión de residuos, de economía circular, de eficiencia energética y de temas de energías renovables, que se había perdido en el 14-20 y que en el 21-27 vuelven de alguna manera con más fuerza, si cabe, a ocupar el lugar que para muchos europeístas convencidos entendemos que nunca se debía haber perdido en una política tan territorial como en este caso es la política de cohesión. Y dentro del conjunto de estos principios, el 21-27 presenta una novedad, y es que efectivamente todas las actuaciones que se programen a través de FEDER tienen que justificarse que no causan un perjuicio o un daño significativo a los objetivos medioambientales. A partir de ahí se abre, pues bueno, una hermenéutica de cálculo del conjunto de las actuaciones siguiendo los requisitos que marcan los reglamentos para poder calcular si nos encontramos con un impacto insignificante o nulo y si contribuye en este caso efectivamente al objetivo de que no causen un daño significativo al medio ambiente. En el caso aragonés, en tanto en cuanto gran parte del programa va al objetivo político 1, Europa competitiva e innovadora, y objetivo político 2, Europa verde, es prácticamente imposible encontrarnos con actuaciones que, siendo elegibles en el marco, en este caso comunitario y nacional, puedan causar afección, en este caso, al DNSH por el impacto mínimo, en muchos casos nulo, que plantea sobre el tema medioambiental. Cambiando de versión, si nos vamos al Fondo Social Europeo, aquí también hay novedades importantes en el 21-27. Primero, porque el Fondo Social Europeo pasa a ser Fondo Social Europeo Plus, por cuanto dentro de este Fondo Social aglutinamos lo que hasta ahora teníamos dispuestos en 3 fondos y en 3 programas distintos. El tradicional Fondo Social Europeo, la Iniciativa de Empleo Juvenil y el Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas, el FEAD. Dejando al margen, como digo, y se ha dicho también en esta videoconferencia, de la respuesta que la Unión, en este caso, dé no solamente a la crisis de refugiados ucranianos, sino a la crisis migratoria que teníamos antes, efectivamente, de la irrupción del COVID y, en consecuencia, el equilibrio de fronteras y de seguridad exterior. Por tanto, Fondo Social Europeo es posible que sufra modificaciones, si bien entendemos que nunca serían minorando los recursos que disponemos para este 21-27. Por tanto, la programación de Fondo Social Europeo en Aragón va a hacerse y se está haciendo en base a estos 3 condicionantes nuevos, que es la incorporación de 3 fondos con finalidades distintas, con poblaciones metas diferentes y que en consecuencia todavía dificulta un poquito más la programación. Y todo se programa del conjunto de los objetivos políticos que os planteaba anteriormente en el objetivo político 4 vinculado a la Europa más social. Al haber solo un objetivo político, lo que nos encontramos es, pues bueno, con la tríada clásica de Fondo Social Europeo, vertiente de empleo, vertiente de educación e información y vertiente de inclusión social, y con una lista de 13 objetivos específicos que efectivamente podemos proceder a su apertura, siempre teniendo en cuenta las exigencias de la Comisión, que es la apertura mínima posible dentro del conjunto del programa para que efectivamente las actuaciones que ahí colguemos tengan un impacto real, es decir, que no se disemine el plan financiero y, en consecuencia, que obtengamos una política de cohesión social, en este caso, orientada a resultados. Dentro de lo que es la concentración temática de Fondo Social, Aragón, dentro de su 100%, tiene que destinar al menos a empleo juvenil, a garantía juvenil, la misma cuantía que veníamos programando en el 14-20, ya os anticipo que es en torno al 42% del programa operativo, en inclusión social al menos un 25%, privación material que se hace por vía pluriregional al menos un 3%, y una de las novedades en este caso del 21-27, la lucha contra la pobreza infantil, en el que tenemos que programar al menos un 5%. Esto llevado a términos, en términos financieros nominales, pues bueno, del 100% que tenemos que programar, hay que traer un 4% para asistencia técnica, con lo cual nos quedaría un montante programable en términos de ayuda de 69,14, y a partir de ahí, cada una de las cajitas que veis aquí, no voy a entrar en detalle porque entiendo que la presentación se circulará, tenemos que cumplir al menos esos importes de programación en las materias que, como digo, efectivamente veis en la columna correspondiente. Es decir, la programación es todo menos una tarea sencilla, es una fase del ciclo de vida de los fondos donde por un sí hay 100 noes como consecuencia de los requisitos reglamentarios,
pero que al final efectivamente cristaliza en programas que redundan en la mejora de la competitividad de las pymes, de la I+D, de las nuevas tecnologías, de la descarbonización de la economía, del medio ambiente, del empleo, de la inclusión de la educación superior, es decir, de políticas que realmente pues bueno, son imprescindibles en este caso para conseguir ese efecto convergencia que pretende la política de cohesión. Sobre todo porque si algo nos ha enseñado la experiencia del 14-20, no solamente a los que tenemos la responsabilidad regional, sino a nuestros gestores, que son quienes realmente implementan nuestros programas operativos, es que la cohesión está orientada a resultados. Es decir, se da por hecho que efectivamente la gestión jurídica, económico-administrativa está muy por encima de la media de la administración pública en cuanto a la gestión de recursos propios, de recursos ordinarios, porque ese es otro de los valores de los fondos europeos, que es la modernización de los sistemas de gestión y de control, pero sobre todo es la orientación de las políticas, de la política de cohesión a los resultados. Es decir, Europa ya no solamente compra que la gestión sea correcta, sino que efectivamente sus políticas mejoren cuantitativamente la vida, en este caso, de la ciudadanía. Para ello diseña un sistema de indicadores de realización, que es el producto obtenido directamente por la financiación comunitaria, y los indicadores de resultado, que son otros efectos generados en esos beneficiarios por otras políticas públicas de la misma sectorialidad. Gran novedad del 21-27 y gran responsabilidad de quienes nos dedicamos a este asunto es que todos los indicadores que seleccionemos, tanto en el programa operativo de FEDER como en el programa operativo de Fondo Social, van a ir al marco de rendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que unos y otros vamos a ser protagonistas o verdugos del éxito o del fracaso de los programas operativos, porque todos los indicadores tienen que ser cumplidos. En el 14-20 había indicadores que por su peso financiero en la programación iban al marco de rendimiento y otros que por tener un menor peso financiero no iban a ese marco de rendimiento. Consecuencia directa, el incumplimiento de los indicadores que no iban al marco no tenía directa afección al plan financiero y al retorno comunitario. Los indicadores que iban al marco de rendimiento debían ser íntegramente cumplidos. La gran novedad del 21-27 es que todos los indicadores van al marco de rendimiento y por tanto están sometidos a la evaluación intermedia y en este caso a la evaluación final de los programas de la política de cohesión. Van todos los indicadores de realización, van todos los indicadores de resultado y se fijan dos momentos temporales, dos targets en hitos en 2024 y metas en 2029. Es decir, la región tendrá que cumplir al menos financieramente y a nivel de indicadores de realización lo dispuesto en el plan financiero en el 21, en el 2024, por la aplicación de una regla N+3, es que los programas tardan en empezar, pero también se estira hacia atrás su finalización, y lo que nos comprometamos en el 2027 lo tendremos que cumplir con los resultados cerrados a 31 de diciembre del 2029. ¿Qué es lo que tiene que ir a los programas operativos de la política de cohesión? Pues bueno, aquellas actuaciones, ya me anticipó antes, que tienen un carácter estructural para el conjunto de la región. Es decir, no caben en este tipo de fondos, sí en otros, mecanismo de recuperación, Horizonte Europa, actuaciones que respondan a aspectos singulares o aislados, es decir, que no respondan a ese efecto convergencia que la región pretende conseguir en los objetivos políticos de programación. Las propuestas tienen que guardar coherencia tanto con el objetivo político como por los objetivos específicos que después se desglosan. Todas las actuaciones tienen de entrada que contribuir a los porcentajes de concentración. Se tiene que analizar cómo contribuyen tanto a los objetivos climáticos, de biodiversidad y al respeto de los principios horizontales. Y como digo, todas las actuaciones que se incorporen a los programas van a estar sometidas a unos test de estrés en relación con los indicadores de realización y de resultados previstos. Dentro de un marco que se reconoce subvencionable su gasto desde el 1 de enero del 21 hasta el 31 de diciembre del 29, por cuanto el 21-27 empieza con una regla N+3 para finalizar con una regla N+2 en el conjunto del marco financiero. La lógica de intervención, todas las actuaciones que se planteen programar dentro de cada objetivo tienen que transcurrir por 4 grandes etapas, es decir, hay que identificar unas necesidades a través de un sistema o análisis DAFO, se plantea esa propuesta de actuación que responde inequívocamente a la debilidad, a la amenaza, a la fortaleza o a la oportunidad identificada, en este caso, en el análisis de diagnóstico que comenzaba mi exposición con ese primer instrumento de programación. A cada actuación se anudan indicadores de realización y resultado aplicables a la actuación, es decir, no podemos medir con manzanas lo que son peras, ni viceversa. Tenemos que intentar efectivamente garantizar una idoneidad en la elección del indicador, en la metodología de cálculo y, por tanto, en el sistema de seguimiento del indicador que elegimos con la actuación que estamos proponiendo. Y, finalmente, ajustamos un plan financiero, 40%
ayuda / retorno comunitario, 60% para el 21-27 recursos propios. Y esta lógica de intervención, un poquito para ejemplificar cómo se lleva a cabo, he traído 2 ejemplos en materia de Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 2 actuaciones que son, pues bueno, prácticamente yo diría que estructurales al conjunto de la región, de esta y de todas las regiones de España. Una de ellas está vinculada con los servicios públicos digitales y, como veis, lo que hacemos es transitar por una lógica temporal, espacial y programática entre el diagnóstico socioeconómico, los retos que se pretenden conseguir, el objetivo específico dentro del objetivo político que se programaría, cuáles son las estrategias comunitarias, nacionales y regionales de las que cuelga la actuación que estamos proponiendo, cuál es el cambio esperado que se pretende conseguir con esta lógica, con esta actuación y esta lógica de intervención, los indicadores de realización y resultado que medirían el efecto mediato e inmediato del plan financiero de esta actuación y en esto en Aragón sí que es cierto que ha apostado fuerte, garantizar la complementariedad con el mecanismo de recuperación, no solamente para justificar que desde el punto de vista presupuestario es prácticamente imposible, que no hay doble financiación en el gasto entre la vía de la política de cohesión y el mecanismo de recuperación como pata del instrumento Next Generation, sino que sobre todo hay detrás de la propuesta de actuaciones un conjunto de reflexiones políticas y técnicas que efectivamente, si me permitís la expresión, nos llevan al resultado de colocar cada huevo en la cesta que le corresponde, al objeto de maximizar la financiación comunitaria que la región obtiene. Como ejemplo de servicios públicos digitales nos podemos encontrar, antes lo comentaba también esta materia el director de la oficina de Bruselas, el tema de la reutilización y reciclado, por ejemplo, de residuos, donde en este caso el objetivo es garantizar una red de gestión de residuos necesaria y suficiente, adaptada a las condiciones socioeconómicas y territoriales de nuestra región, para conseguir el reto, en este caso de conseguir los objetivos europeos de residuos municipales en el 25, en el 30 y en el 35, todo ello sobre el amparo de la estrategia española de cambio climático y energías limpias o la estrategia aragonesa de cambio climático y, como veis, con sumo detalle de en qué medida y meta se articula esta propuesta de actuación, cuál es el cambio que se espera conseguir a través de esta línea, qué indicadores de los dispuestos por el anexo del reglamento correspondería contribuir y, finalmente, cómo garantizamos que efectivamente esta política de diseño y ejecución con titularidad pública autonómica resulta compatible con el sistema que, por vías de conferencias sectoriales, se articula, se arbitra y se vertebra el mecanismo de recuperación y resiliencia. Simplemente, pues, por mi parte, agradecer la atención y la asistencia. Creo que es sumamente importante que nuestra región sea capaz de concitar el interés de las políticas comunitarias de máxima actualidad. Y por mi parte, tanto yo como el equipo que tengo por lujo dirigir, a vuestra disposición para cualquier cuestión que entendáis oportuno. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel, por la intervención. Ya hemos conocido cómo está la situación actual de aquí del marco financiero plurianual. Y ahora vamos a dar paso a la tercera de las ponencias que tenemos esta mañana. Le damos paso a la señora Bárbara Cerdán Fortea, de la Oficina de Programas Europeos de la Diputación Provincial de Teruel, quien nos va a hablar del proyecto Montana 174, cómo influye la política de cohesión en nuestro territorio. Adelante, Bárbara, todo tuyo. Hola, buenos días, Lorena. Buenos días a todos. Sí, voy a compartir mi presentación también. A ver. Sí. ¿La veis correctamente? Sí. Vale, bueno, pues muchas gracias, de hecho, Lorena, y a tus compañeros de Europe Direct Alcañiz, Aragón, por la invitación. Muchas gracias también a los ponentes que me han precedido por su conocimiento y experiencia en fondos europeos. Yo soy Bárbara Cerdán, para los que no me conocéis, trabajo en la Oficina de Programas Europeos de Diputación Provincial de Teruel. Y allí pues gestionamos ahora mismo 9 proyectos europeos de diferentes programas, ¿vale? Hoy vengo a presentaros el proyecto Montana 174, el cual básicamente es un proyecto que pretende dar a conocer las iniciativas que se han beneficiado en nuestro territorio, en Teruel o en Aragón en concreto, de la política de cohesión y además dar a conocer las herramientas que están a nuestra disposición bajo el paraguas de la política de cohesión, ¿vale?
El proyecto Montana 174 es un proyecto pequeñito de 1 año de duración. Comenzó en octubre del año pasado y finaliza en septiembre de este año. Somos 6 socios liderados por Euromontana. Euromontana es la Asociación Europea de Montañas, de áreas de montaña, ¿vale? Del cual Diputación Provincial de Teruel es socio. Quiero leeros también un poquito lo que estamos haciendo para no dejarme nada por el camino. En estos momentos estamos como a mitad de proyecto y lo que estamos haciendo es mostrar ejemplos reales sobre cuándo y dónde la política de cohesión ha tenido hasta ahora impacto en nuestras vidas y nuestros territorios. Estamos explicando también cómo la política de cohesión actual puede apoyar los proyectos y apoyar a nuestras comunidades. Y además vamos a ayudar a toda persona interesada a adquirir las habilidades y conocimientos para beneficiarse de los fondos canalizados a través de la política de cohesión. Abajo podéis ver un cronograma de lo que es nuestro proyecto. Ahora en febrero hemos terminado de grabar unos vídeos que me gustaría mostrar al menos uno. Y estamos finalizando también unas hojas informativas en las que se recogen pues, bueno, los programas a los que Aragón y Teruel puede acceder bajo la política de cohesión. No sé si os habéis dado cuenta o lo habéis leído ya varias veces el término montaña en mi presentación. Teruel está considerado como una zona de montaña para Europa. Europa lleva apostando por las zonas de montaña más de 10 años. ¿Cómo lo está haciendo? Pues apoyando el empleo juvenil, fomentando la acción climática, solucionando temas de movilidad, fomentando el turismo y la innovación digital y social. Os quiero contar un poco las actividades que hemos desarrollado hasta ahora en el proyecto. Inicialmente y básicamente es un proyecto en el que queremos dar a conocer la política de cohesión. Por lo tanto, se ha creado desde el principio un plan de comunicación y de diseminación. A nivel proyecto se creó la página web y se crearon las redes sociales pues, para comunicar y dar a conocer nuestro proyecto y lo que estamos haciendo. Además de que se creó un plan específico para cada socio en el que cada socio pues bueno, está empujado a realizar unas tareas a nivel comunicación, pues como es la diseminación a través de las redes sociales o como podéis ver a la izquierda, realizando ruedas de prensa que hagan que nuestro proyecto y lo que queremos contar llegue a más personas todavía. Hemos realizado también, ahora que ya el tema COVID-19 nos deja acercarnos más a las personas, hemos realizado un tríptico y 2 dípticos diferentes. El tríptico, como podéis ver, es el que se encuentra en la parte superior de la pantalla. Es un tríptico para cada socio en el que, además de explicar en qué consiste el proyecto, muy importante la forma de contactarnos. Podéis contactarnos a nosotros, a la Diputación de Teruel, la Oficina de Programas Europeos, y nosotros pues, os informaremos de todo lo que necesitéis, ¿vale? Además de este tríptico del proyecto, hemos realizado uno sobre Aragón, en el que pone paseos por la montaña en Aragón, que ahora en la próxima diapositiva os lo mostraré. Y 5 dípticos temáticos, por eso os he puesto 3 ejemplos abajo. Estos dípticos temáticos pues, son pues, sobre el cambio climático, el turismo, la juventud y el empleo o la innovación, por ejemplo. Aquí os he puesto en qué consiste el díptico sobre paseos por Aragón. En realidad son como 3 itinerarios. Me voy a enfocar, por ejemplo, en el de Anabel, el que está en el centro, y son unos itinerarios de unas personas, de unos perfiles que no existen, pero en los que nosotros en la oficina hemos pensado que de haber existido podían haber utilizado todos estos proyectos o todos estos recursos, todas estas herramientas para desarrollar sus proyectos personales, empresariales o de comunidad, ¿vale? Por ejemplo, en el centro tenemos a Anabel. Anabel es una emprendedora que gestiona una casa rural en Montoro de Mezquita. Su aspiración, ¿qué es? Pues bueno, ella tiene un negocio rural
y lo que quiere es ser más competitiva. Pues gracias a proyectos que han estado amparados bajo la política de cohesión, por ejemplo, inicialmente acudió a una formación sobre marketing online y ventas digitales y con ello pues ya creó su propia página web, publicitó su casa rural y administra las reservas de habitaciones y pagos online. Esta formación existió, se recogió bajo un proyecto que se llamaba Teripime, pues dedicado pues, lo que comentamos a marketing para pymes. Después, Anabel, a través de búsqueda en Internet, por ejemplo, encontró el proyecto Smart Finance. Smart Finance es un proyecto real que existió y que existe, en el que reúne fuentes de financiación. Es una plataforma en la que reúne fuentes de financiación. Gracias a esta plataforma, pues bueno, Anabel puede acceder a fondos. En este caso hemos puesto, por ejemplo, que renovó su cubierta de su casa rural. Y finalmente, por ejemplo, Anabel acudió a una reunión de stakeholders o personas interesadas de un proyecto actual que lleva Diputación de Teruel, que es Silver SMEs, dedicado a servicios y productos para personas mayores de 65 años, no queremos decir muy, muy mayores. En esta reunión, Anabel se dio cuenta de que la Silver Economy es un nicho de mercado muy importante y más todavía, por ejemplo, en la provincia de Teruel, por lo que adoptó algunos servicios de su casa rural para las necesidades de los adultos mayores. De esta manera, pues bueno, el número de reservas aumentó rápidamente. Tenemos aquí a Carlos, que lo hemos puesto como si fuera el director del Parque Cultural de Ariño, o a Claudia, que es la propietaria de una tienda de multiservicio rural. Todos ellos han podido, no realmente, porque son itinerarios inventados, pero han podido beneficiarse de proyectos europeos desarrollados, sino en la provincia de Teruel, en nuestra región, en Aragón. A continuación, os he puesto un par de ejemplos de los dípticos temáticos que, como os comentaba, tienen diferentes temáticas: juventud y empleo, cambio climático, innovación, movilidad y turismo. A la izquierda he querido poneros un ejemplo de uno de los proyectos en los que ha participado España junto a Andorra y a Francia en el tema del turismo, a través del programa POCTEFA. Pues bueno, aquí tenemos Plasticor Pi. Y otro en lo que se refiere a juventud y empleo, ¿vale? En estos dípticos temáticos os he puesto ejemplos en los que participó Aragón, España, pero hay otros muchos ejemplos de proyectos desarrollados bajo la política de cohesión. Entonces, pues es muy interesante conocer también lo que se hace en otros territorios para poder aportarlo al nuestro. Aquí, como os comentaba, hemos hecho unos vídeos de personas de nuestra provincia, de nuestra tierra, que se han beneficiado, si no personalmente, en su proyecto empresarial de estas ayudas. Y sí que, si Lorena puedes, me gustaría, por ejemplo, poner el de Pedro Villanueva, que es el director gerente del Hotel Balneario de Ariño. Esperamos unos instantes. Lo que, Lorena, creo que estás muteada y no te oímos, no oímos el vídeo. Vale. Sí, perdón, que había quitado el sonido y no. Sí. Pues mi nombre es Bárbara Verdesia, procedo de Cuba y he llegado a España pues a través de la posibilidad que ha dado la embajada española en mi país, y he venido con mi esposo, que es ciudadano. Llevo un año con la Fundación CEPAI y el Fondo Social ayudado en la búsqueda de empleo para establecerme desde el punto de vista social. Me han alzado el ánimo, me han llenado de autoestima, me han llenado de
de fuerzas para seguir adelante y para lograr lo que realmente es lo que buscamos, que es mucha la fuerza que te da para seguir adelante. Es el ánimo, es la forma de cómo tratarte, es la forma de no herirte, es la forma de llenarte de valor para que tú misma sigas adelante. No sé si se me oye. Sí, bueno, este era el vídeo de Bárbara Verdecia, es una usuaria de los servicios de CEPAIN que se benefician de programas del Fondo Social Europeo. Sí que, no sé, Lorena, si nos da tiempo a ver el de Pedro Villanueva. Sí, voy un segundo. Sí. Para nosotros, lo que ha sido las ayudas europeas de los fondos de cohesión ha permitido trabajar sobre todo la contratación de personas. Y tener en cuenta que nuestra empresa está en el medio rural. Nosotros no podemos elegir a los formados, tenemos que formar a los elegidos. No hay personas que estén formadas en un nuevo sector, en este caso como es el turismo de salud. Entonces, estas ayudas nos han permitido invertir en estas personas, en formarlas e en integrarlas. Realmente, en estos momentos estamos muy contentos y muy satisfechos de lo ocurrido porque se ha llegado a conseguir el empleo de hasta 65 personas. Probablemente 50 de ellas ha sido una reconversión, han sido personas que hemos tenido que sacar de otros oficios, de sus propias casas, y las hemos transformado en profesionales del turismo y la hostelería. Y ese es el impacto principal. Gracias, Lorena, por ponernos los vídeos. Pedro Villanueva es el director gerente del balneario de Ariño, el cual se ha beneficiado de ayudas para la contratación y para la formación de personas para su negocio. No sé si... Vale, ya puedo volver a compartir. Genial, a ver. Vale. Y también teníamos a Belén Soler, que es la gerente del restaurante de La Ojinegra en Ayoza, la cual también hace muchas actuaciones amparadas en estos fondos. A ver. Vale, perdón. Vale. Bueno, pues teníamos, como hemos comentado, los folletos, los dípticos y los trípticos explicativos de programas, de proyectos realizados bajo la política de cohesión. Teníamos los vídeos de estas personas del territorio que nos explican cómo se han sido beneficiados. Bueno, ¿qué más podíamos hacer para dar a conocer los beneficios de esta política? Bueno, pues evidentemente en medios tradicionales, a través de prensa, ruedas de prensa que han sido difundidas tanto en prensa como en las páginas web de medios digitales. La diputada María Ariño, la diputada del área de proyectos europeos, María Ariño, ha realizado varias entrevistas en radio y, por supuesto, redes sociales. Nuestro proyecto tenía una pequeña partida en la que hemos invertido en redes sociales, haciendo que los 3 vídeos y los 3 itinerarios que tenemos de personas de Aragón pues lleguen más allá a personas pues desde los 18 hasta los 70 años en nuestra región Aragón y en las limítrofes, para que conozcan lo que hacemos nosotros también. Evidentemente, en nuestro Facebook y en nuestras redes sociales de Diputación de Teruel ha sido difundido ampliamente. Ahora mismo, como os he comentado, es un proyecto que dura solamente un año y seguimos trabajando para no perder el tiempo. Ahora mismo estamos trabajando en unas fichas educativas a nivel regional explicando pues, cuáles son los programas a los que las entidades o personas, organizaciones puedan acogerse.
Además, otras fichas educativas temáticas, pues como habíamos hecho con los dípticos temáticos, pues también unas fichas educativas a nivel europeo de los programas existentes, según su temática. También en los próximos días nos gustaría grabar un vídeo con nuestra autoridad regional con consejos sobre cómo acceder a estos fondos. Y desde aquí, pues bueno, lanzo una llamada a nuestra autoridad regional para que en próximos días podamos contactar. Y además, pues bueno, seguimos colaborando para la redacción de la newsletter que habitualmente se envía. ¿Qué es lo que vamos a hacer más? Todavía nos quedan muchas tareas, como son la realización de 3 talleres locales de diferentes temáticas en 3 lugares diferentes. Previsiblemente se van a llevar a cabo en mayo y serán en Alcañiz, en Teruel y en Montalbán. Seguimos comunicando y diseminando siempre que podemos y participando en foros y en eventos multiplicadores como puede ser este. Nos gusta colaborar también con otras entidades a nivel nacional y europeo que estén relacionadas con la política de cohesión. Y finalmente, con todas estas actividades y todos estos recursos que hemos creado, pues acudiremos al evento final de Bruselas junto con nuestros socios y con europarlamentarios y entidades interesadas que han sido invitadas ya. Os dejo aquí la web de nuestro proyecto. Me pongo a vuestra disposición para todo aquel que quiera más información y ahora mismo, si queréis, os puedo dejar el enlace para suscribiros a la newsletter que tenemos del proyecto. Muchas gracias a todos, muchas gracias. Muchas gracias, Bárbara, por la intervención. Ahora llega el turno de preguntas para los ponentes. Tengo una que le lanzan tanto para Gabriel Navarro como para Carlos Gómez. Y la pregunta dice que ¿qué posibilidades habría para reivindicar que el PIB no es el mejor indicador para medir el desarrollo territorial? El caso de Aragón es evidente y sangrante. Se debían tener en cuenta también, para tener un análisis más objetivo, indicadores como la densidad de población, el envejecimiento y las desventajas relacionadas con la orografía y el clima. Os lanzo la pregunta y ahora ya vosotros, el que queráis, vais respondiendo. Carlos, ¿sí te parece? Bien, como quieras, gracias, Gabriel. Bueno, en realidad, cuando hablamos del PIB, o del Producto Interior Bruto, o la renta nacional, casi siempre nos referimos a los Estados miembros, a los países. Y para ellos sí que se marca. Y en este caso también para las regiones, en el caso de los fondos FEDER, pero son pocas las ocasiones en que se considera esta magnitud, porque en otras muchas se considera otras cosas. Por ejemplo, se considera la densidad de población, se considera la dificultad de acceso, se considera digamos, ser zona remota o más o menos accesible. Es decir, yo creo que se consideran otras cosas. Sinceramente es verdad que en algunos aspectos, y en el que menciona nuestra interlocutora, ¿no?, sí que es un tema sangrante, ¿no?, porque realmente muchas veces la renta nacional, el Producto Interior Bruto, es una fracción, ¿no?, en la cual, si el denominador es muy bajo, pues sale una cantidad muy alta, ¿no? Y posiblemente es lo que nos pasa en Aragón. Pero respecto a cambiarlo, creo que no es tan sencillo, ¿no? No tengo mucho más que decir. Es decir, por resumir, ya que me habéis preguntado y puedo intervenir, afortunadamente no es la única magnitud que se utiliza en la mayoría de los repartos de fondos. Muy bien, Gabriel. Sí, gracias. Bueno, a ver, en primer lugar, hay que tener en cuenta que el PIB es la magnitud, vamos a decir, que mayor peso tiene dentro de lo que en Bruselas se denomina como el método Berlín, que es, si me permitís la expresión, como una coctelera de variables y factores que permiten al final categorizar a las regiones y a los estados no solamente por el PIB, sino por otras variables como pueden ser cumplimiento de objetivos medioambientales, temas migratorios. Entonces, primera cuestión importante, ya en 2012
en el Comité de las Regiones, Aragón lideró la presentación de enmiendas al entonces borrador del Reglamento de Disposiciones Comunes. En la Comisión Coter estaba de ponente Salensky, para precisamente que en los acuerdos de asociación, es decir, en la negociación entre los Estados miembros y la Comisión Europea, se pudieran perfilar determinados asuntos. Tanto es así que la propuesta del borrador, ahora hablo de memoria, creo que es el artículo 124c del actual reglamento 1303-2013, prevé la posibilidad de que exista una financiación adicional a aquellas regiones que tienen menos de 50 habitantes por kilómetro cuadrado. Y además, en el caso de Aragón, además de estar por debajo de esa cifra, tenemos 28,2 en Eurostat, es que tenemos desiertos demográficos, tanto en las 3 provincias, realmente incluso con menos de 8 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Cuál es el lugar o cuál es el ITER? El acuerdo de asociación. Es el instrumento de negociación entre el Estado miembro y la Comisión Europea, donde se pueden introducir variables como la mejora de la tasa de cofinanciación para aquellas regiones como la nuestra, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, la dispersión que tiene también, por ejemplo, el País Vasco, que tiene una población sumamente nutrida en su territorio, para que se introduzcan elementos discriminatorios a favor, es decir, en positivo, aquellas regiones que efectivamente en el método Berlín, porque el Estado miembro aplica el mismo método, fundamentalmente PIB y tasa de desempleo, para la región. Hay otros instrumentos de programación territorial, están las inversiones territoriales integradas, donde nosotros siempre hemos reivindicado y solicitado que si hay una inversión territorial integrada tiene que haber una mayor dotación financiera para las actuaciones de ese territorio. Pensar, por ejemplo, que no es igual llevar transporte social adaptado con fondo social de Madrid a Majadahonda que hacerlo efectivamente a cualquier rincón de nuestro Pirineo, de la Sierra del Maestrazgo y también del cuarto espacio que representa la provincia de Zaragoza. Por tanto, tiene que haber una voluntad de plasmar en el acuerdo de asociación esa reivindicación legítima, por otro lado, si bien, y esto sí que yo siempre lo digo allá donde me preguntan, afortunadamente somos región más desarrollada. Es decir, no nos quepa ninguna duda que ninguna región en transición que tiene más cofinanciación o las regiones que están ahora mismo como menos desarrolladas, por el porcentaje de cofinanciación que reciben de más en sus programas operativos, yo os aseguro, hablándolo con los colegas de otras comunidades autónomas, que se cambiarían a ojos cerrados por tener una tasa de cofinanciación menor debido al mayor grado de desarrollo que presenta nuestra región, fundamentalmente en términos de riqueza, de creación de riqueza, inversión productiva y de tasa de desempleo, ¿no? Entonces, bueno, el reglamento ya en el 1420 lo preveía, tiene que materializarse en cierta forma en la voluntad política, por otro lado, del acuerdo de asociación a nivel de Estado miembro, y hay mecanismos, ya se han diseñado mecanismos en el 1420 que permiten visibilizar que hay un mayor coste en el caso de sufragar determinadas políticas cofinanciadas en determinados lugares territoriales o a determinada estructura sociodemográfica. De hecho, Aragón fue la primera y única región que en el 1420 programó FEDER y Fondo Social a través de una inversión territorial integrada para poner en valor precisamente el encarecimiento, en este caso, de las políticas públicas desarrolladas en determinadas zonas territoriales. Y mismo mensaje o misma reflexión que cuando hablamos, por ejemplo, de la negociación del sistema o del modelo de financiación autonómica, ¿no? Es decir, la incorporación de variables que permitan alcanzar la anhelada población ajustada y no la población neta de los territorios. Muchas gracias a los dos por la respuesta a la pregunta lanzada. No hay ninguna pregunta más. No sé si alguien quiere comentar algo ahora. Bueno, quiere dejar alguna pregunta. Si no, pues nos hemos ajustado muy bien al tiempo. Lo habíamos programado para que acabara a las 12. Son las 12 ahora mismo. Entonces, pues bueno, simplemente daros las gracias en mi nombre y en el nombre del Eurotaret de Aragón por las ponencias y a todos los asistentes que hayáis estado siguiendo la jornada, por habernos acompañado en el día de hoy. Espero que haya sido muy útil la información facilitada y que os haya gustado y haya habido un interés en la jornada. Y simplemente reiterar los agradecimientos. Un saludo y muchas gracias a todos. Dejamos aquí, si no, la jornada. Un saludo. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta la siguiente. Un placer, gracias. Un placer, hasta pronto. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias a todos por la asistencia.